Queremos conversar todas y todos justamente en esta mesa de NE+ Prime sobre las distintas maneras de violencia que particularmente enfrentan las niñas y las adolescentes en México. Así que agradecemos esta noche la comunicación primero con Doria Vélez, quien es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de México, y también en el estudio en esta mesa de NE+ Prime nuestra compañera reportera Montserrat Ortiz, quienes se suman justamente a esta charla. Ale. Bienvenidas, muchísimas gracias. Montse, platicábamos que uno de los temas que más afectan a niñas, a mujeres, es el tema de los feminicidios. Este tipo de violencia que mata diariamente a entre 10 y 11 de mujeres y que impacta en la vida de niñas y de adolescentes. Cálculos oficiales estiman que cada día son asesinadas 3.7 niñas por día en nuestro país. Tú documentaste un caso de cerca que solamente nos acerca un poco a conocer la realidad de lo que se vive. Ale, veo, claro que sí, pues muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, es un caso que documentamos, ocurrió en 2015 en el Estado de México. Una de las entidades más peligrosas para las mujeres, para las niñas, no nada más en violencia sexual, en crímenes de género, sino también en feminicidios. El Estado de México es el primer lugar actualmente de feminicidios en todo nuestro país. Este caso es el de la niña Fátima, que ocurrió en 2015, un caso que conmovió a nuestro país, en primer lugar por la hazaña con la que 3 hombres secuestraron, torturaron y posteriormente asesinaron a una niña de 12 años que lo único que hacía era regresar de la escuela y intentar llegar a su hogar. En ese momento, pues estos hombres, después de asesinarla y semienterrarla en el bosque, Lerma de Villada, en ese lugar, en ese poblado, es una zona de bosque, es una zona de difícil acceso, un lugar que tampoco está pavimentado, también es muy peligroso para las mujeres, zonas muy oscuras, zonas de parajes. Estos hombres la entierran, los vecinos se dan cuenta de que la habían secuestrado, de lo que habían hecho, porque encuentran que están llenos de sangre, que están recién bañados. Intentan lincharlos, la gente de la comunidad. Y los papás de esta niña, con la esperanza en las autoridades de que hagan justicia, pues rescatan a los 3 feminicidas y los entregan a las autoridades. ¿Qué pasa después? Uno de ellos, que era menor de edad al momento de cometer este feminicidio, pues es sentenciado únicamente a 5 años de internamiento en un centro de internamiento para menores de edad. El segundo es sentenciado a una prisión vitalicia porque a él se le confirma en ese momento el feminicidio. El tercero es liberado por la jueza Janet Patiño del municipio de Lerma de Villada y en el Estado de México. Y es hasta el mes pasado de este 2021 cuando por fin se logra esclarecer el caso y este tercer feminicida es sentenciado igualmente a prisión vitalicia. Bueno, que es un asunto, y como lo decíamos, chicas, pues el feminicidio, este es solamente un ejemplo, uno de miles y miles de feminicidios que se quedan, el 90% se quedan en la impunidad solamente en México. Doria, un comentario, por favor, para ayudarnos a entender justamente el tema de los feminicidios. 10 feminicidios al día en territorio mexicano, lo decimos, es demasiado, 10 es una película de terror. Platícanos, por favor, un posicionamiento. ¿Cómo ves este tema tú? Así es, un saludo a ustedes y a su auditorio. Pues la verdad es un caso lamentable, sobre todo por la falta de interés por parte de las autoridades, porque es un problema que ha ido creciendo paulatinamente. Vaya, no llegamos a la cifra de 10 feminicidios diarios de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso paulatino. Simplemente hay que recordar la crisis que hubo en Ciudad Juárez y que a partir de ahí pues ha sido cada vez más evidente en distintas partes del país. Y como bien lo mencionan, ¿no? Hay veces que se relega este delito únicamente a que sucede dentro del hogar y normalmente se culpabiliza a las víctimas y no se toma en consideración el contexto violento que suele haber en los hogares, que suele haber en ciertas comunidades y cómo esto se ha deteriorado cada vez más por la violencia ejercida por los grupos delictivos, ¿no? Porque ahora ya no solo vemos feminicidios cometidos por alguna persona cercana o algún familiar, sino también porque simplemente la vida cada vez pareciera que vale menos, ¿no? En este país, y con mucha mayor razón la vida de niñas o adolescentes.
Doria, esto es definitivamente, es aterrador. No solamente es Fátima, Ale, Monse, Doria, son, insisto, miles de mujeres, niñas incluso, por supuesto, que son víctimas de esta violencia. Por favor, ustedes tienen la palabra. Particularmente, Dolia, ¿qué pasa con el tema de las niñas? Cuando se habla de feminicidio, ¿se asume o se piensa que es un tema de las mujeres adultas, de las mujeres jóvenes quizá en esta revictimización porque salen de noche, porque salen con desconocidos? Pero del foco del huracán de los feminicidios, las niñas no están fuera de estas cifras. Por ejemplo, comparto algunas. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comparte que tan solo entre enero y junio de este año se reportaron 48 feminicidios de niñas en nuestro país. ¿Qué es lo que está faltando en el tema de la prevención de violencia y gravemente además que estos feminicidios ocurren en los entornos cercanos de las niñas? Efectivamente, si los feminicidios de mujeres adultas son invisibilizados, como lo mencionaban al inicio del programa, los que son cometidos contra niñas y adolescentes aún peor. De esta cifra lo que podemos ver es que tan solo de los datos sobre feminicidio, alrededor de 11% de ellos las víctimas fueron niñas o adolescentes. Y eso considerando los problemas que hay en cuanto al registro de este delito, sino si comenzamos a considerar realmente el cúmulo de lo que son homicidios dolosos de mujeres y homicidios culposos de mujeres, en este caso de niñas y adolescentes, pues la cifra a la que arribaríamos sería estratosférica. Aquí quiero señalar esta importancia de abrir los ojos, sobre todo en cuanto a las categorías que tomamos en cuenta para dar a conocer la dimensión del problema, porque así como el caso de Nadia, en el cual pues el caso de feminicidio fue considerado como un suicidio, hay varios casos en el país en el cuales estos feminicidios son considerados por las instituciones de procuración de justicia como homicidios culposos. Bueno, Doria, Ale, Montserrat y por supuesto quienes nos están viendo, de manera reciente, eso es feminicidio, pero hay otros tipos de violencia. De manera reciente, en la opinión pública, pues también se ha puesto otro tema, más allá de los feminicidios, y es justamente el estado vigente, la conversación sobre el matrimonio infantil, que por cierto está prohibido en México desde el 2019, y de eso, pues por supuesto, las graves violaciones a los derechos humanos de las niñas particularmente y las adolescentes, quienes la mayor parte de las veces viven en una situación, hay que decirlo, de pobreza en esas comunidades rurales, indígenas. Incluso las Naciones Unidas ha advertido que más del 50%, este dato es aterrador, más del 50% de las niñas que viven justamente en esas comunidades rurales se casan antes de cumplir los 18 años de edad, algo que por supuesto también es terrible. Sí, efectivamente, como lo comentas, es una situación terrible que existe en nuestro país y lamentablemente tampoco hay una noción sobre lo grave que esto implica. Esto lo logramos ver incluso desde cómo hace referencia el presidente sobre esta problemática en la cual la normaliza, incluso pues lo considera que únicamente sucede en comunidades indígenas, pero pues hablando con algunos especialistas, incluso con lo que da a conocer las propias Naciones Unidas, pues hay muchos casos, por ejemplo, en Ciudad de México, en los cuales pues quizá no podría ser explicado, ¿no? Bajo ese contexto de usos y costumbres al cual hace alusión el presidente. Y, por ejemplo, hay otros casos que llaman la atención, como lo que está sucediendo en Coahuila, en Zacatecas, sobre este fenómeno. Y de nuevo creo que tiene que ver con cómo ignoramos, ¿no?, los derechos humanos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Y creo que aquí, pese a la reforma que existió en materia de derechos humanos, estos han sido completamente relegados y no son tomados en cuenta incluso para la configuración de políticas públicas. Cierto. Creo que esto es mucho más evidente si tomamos en consideración la decisión, o al menos lo que se está tratando de hacer desde el gobierno federal en cuanto a la eliminación de CIPINA, ¿no?, que es un mecanismo gubernamental que está diseñado pues justo para velar por la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Claro. Dolia, a mí me gustaría preguntarte, justamente hablando de los usos y costumbres, ¿hasta dónde llegan estas tradiciones, estos justamente usos, y en dónde terminan los derechos humanos, hablando, por ejemplo, de estos temas de matrimonio infantil, estos embarazos no deseados, por ejemplo, también que se da mucho al interior de la República, donde pues a las mujeres las obligan prácticamente a tener niños, incluso
incluso siendo menores de edad. ¿En qué momento vemos una violación grave a los derechos humanos y esto bajo el argumento de que son usos y costumbres tradicionales de nuestros pueblos? Este tema es sumamente complejo, ¿no? Porque justo podría considerarse que no se pone en el lugar de las comunidades indígenas, ¿no? Incluso en cómo ellos contemplan la propia noción de justicia, ¿no? O cómo contemplan incluso todas cuestiones de su cosmovisión, entre otras cosas. Pero pues en este caso, y sobre todo considerando los tiempos en los que estamos, pues realmente sería poco deseable, ¿no? Que estos se pusieran en un primer lugar sobre los derechos humanos, ¿no? Aquí justo sería necesario, ¿no? Comenzar a trabajar en el país en algún tipo de reforma, ¿no? Quizá pensando en que el Poder Legislativo pudiera trabajar en un Código Penal nacional o federal, en el cual, pues sí, se haga un estudio a profundidad sobre estos usos y costumbres, pero sin dejar de lado lo que está contemplado en la reforma de derechos humanos. Bien lo dices, estamos en tiempos difíciles y creo que este tiempo de pandemia pues puso el acento particularmente en esas violaciones a los derechos humanos en general. Hablando en el tema específico de las niñas, ellas permanecieron mucho más tiempo en casa, exponiéndoles a otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia sexual. Sabemos también que las cifras lo dicen, la mayor parte de estos casos ocurren en entornos cercanos, en casa. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sabíamos que era un problema que existía, pero que con la pandemia pues se ha visibilizado aún más, pero hace falta todavía hablar más al respecto, porque tristemente, además, y de manera trágica, estos casos ocurren en el silencio. Así es, creo que es necesario hablar más en esto. Creo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ¿no? Normalmente cuando las niñas llegan a ser víctimas de violencia sexual, suele ser por parte de algún familiar cercano, alguien que está muy cerca del nicho familiar, y normalmente si ella da a conocer que está sucediendo alguna situación de este tipo, lo primero que sucede es que no se le cree a la víctima, ¿no? Y en dado caso se cree que pues está exagerando, ¿no? Incluso los familiares pueden amenazarla por si da a conocer lo que está sucediendo. Entonces creo que en este sentido pues es importante dar a conocer cuál es el guión criminal, ¿no? Porque literal es un ilícito y persigue y cumple con ciertas características de un guión, el cual pues es importante darlo a conocer en formatos en los cuales puedan ser comprensibles para las niñas, ¿no? Para que puedan identificar de una manera mucho más sencilla lo que están viviendo y también sepan con quién acudir. Aquí es importante que sepan que quizás alguien de su comunidad, de su edificio, quizá podría servirles de ayudas y definitivamente alguien dentro de la familia no puede brindarla. Bueno, ya hablamos de feminicidios, ya hablamos de violencia sexual, ya hablamos de matrimonio infantil, pero también hay otro tipo de violencia y tiene que ver justamente con el auge de las tecnologías de información y más en estos tiempos de pandemia que estuvimos encerrados muchísimo tiempo y entendiendo los múltiples beneficios que estas tienen en el desarrollo de las personas, porque son buenas, por supuesto, las tecnologías y necesarias. Es importante mencionar que en el ámbito digital o virtual, pues también existen riesgos para las niñas, particularmente diría yo para las niñas y las mujeres en general, como suele ser el ciberacoso o la sextorsión. Algo que, Monse, tú también has trabajado con casos particulares justamente sobre este tema. Claro que sí, afortunadamente tenemos la Ley Olimpia Memoale, que es un mecanismo jurídico, una legislación que ampara a todas las mujeres, también a hombres evidentemente, pero bueno, esta ley se hizo para todas las mujeres que son las principales víctimas de este tipo de delitos. Hemos documentado varios casos acerca, pues, de hombres que no nada más lo hacen por dinero, eso es algo muy importante, que ocurre frecuentemente, sino por lo general son exparejas o parejas sentimentales de estas mujeres quienes pues deciden extorsionarlas, amenazarlas, y que si no regresan con ellos, por ejemplo, o de alguna otra forma ellos van a publicar estas fotografías sentimental de las exparejas. Y en la en gran parte de los casos lo realizan efectivamente, suben estas fotografías a redes sociales. Hay casos donde se lo envían a sus papás de estas mujeres, de estas jóvenes, de estas niñas. Entonces, bueno, afortunadamente, y ya hay varias personas, varios hombres sentenciados en la Ciudad de México derivado de esta legislación, donde
donde pues las mujeres ya están más protegidas por delitos de este tipo. Doria, que por cierto, es importante cuando se habla de este tipo de violencia, la violencia digital contra las mujeres en general, contra niñas, adolescentes, es importante también hablar de la alfabetización digital, es decir, que se nos den, a las niñas se les den las herramientas para que sepan ponerse a salvo, ¿no? Sí, en muchas ocasiones creo que a los padres de familia se les olvida que existe el mismo tipo de riesgos, tanto si estás en el mundo digital como en el real, ¿no? Simplemente hay muchos casos de trata de personas con fines de explotación sexual, de la cual son víctimas niñas y adolescentes que partieron de un intercambio o alguna comunicación en una red social, ¿no? O hay casos en los cuales niñas o adolescentes han caído como víctimas de turismo sexual de menores en nuestro país, también a partir de algún tipo de intercambio de comunicación en una red social. Entonces creo que ahí hay una parte fundamental del trabajo que debe cumplir los padres de familia y también las escuelas, para darles a conocer cómo pueden protegerse y cómo deben utilizar esta herramienta que finalmente hasta mayores de edad nos pone en riesgo. Bueno, pues Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de México, Montserrat Ortiz, nuestra colega que tiene la agenda de las mujeres en México de verdad al pie. Les agradecemos muchísimo, particularmente yo como hombre les agradezco muchísimo el platicar de estos temas en el que creo, me parece, desde mi muy humilde perspectiva, que tanto nosotros como ustedes mujeres tenemos que estar involucrados en esta conversación. Claro que sí, Memo, es un trabajo de todas y de todos, y los hombres, como tú lo acabas de decir, sin polarizar, son aliados en esta lucha contra la violencia de género. Doria, muchísimas gracias también por acompañarnos a la distancia y por sumarte siempre con interesantes puntos de vista. Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.